Ya, chiquillos, muy buenos días. Entonces estamos en la clase de emprendimiento y empleabilidad. Ya, recordando un poquito la clase anterior, y aquí necesito ayuda de ustedes. ¿Qué alcanzamos a ver en la última clase? Ok, hicimos en verdad. Vamos recordando. ¿Qué alcanzamos a ver? ¿Están ahí? ¿Se escucha, cierto? O sea, se los sordos. No, si le contesté, no me escuchó. No, no se escuchó. Ah, Ahora que te les escuché. dije que la primera guía la hicimos, la Ujú. de Elle, la de emprendimiento y empleabilidad. Ya, Eso hicimos la semana pasada. ya. ¿Qué tema vimos entonces la semana pasada de la guía? Que aparecieron unos temas nuevos. Los- la economía, lo social Ya, y lo demás no me acuerdo, profe. ya, por ahí va. Entonces, el tema que analizamos, que fue uno de los temas importantes la semana pasada, fue el tema de las técnicas para estimular ideas, ya que había aparecido y que no lo habíamos visto en clases anteriores, pero que estaba ahí en la guía y que era parte de la investigación que tenían que hacer. Eh, Entre esas ideas analizamos la lluvia de ideas, galería de famosos, observar el entorno, el método Delphi, inspirarse en la fauna y la flora, técnica de Da Vinci. ¿Ya? Teníamos entonces lluvia de ideas. Habíamos visto también la galería de famosos. Enumerando también observar el entorno, el método Delphi. También teníamos inspirarse, flora y fauna. Y la técnica Da Vinci. Da Vinci. Ya. Estas técnicas que están acá, habíamos hablado que eran para estimular las ideas para la creación de un negocio. O sea, estamos recién en la etapa de generar esta idea de emprendimiento, ¿cierto? Que queremos aplicar, ya sea los distintos tipos de contexto de emprendedor que existen. Porque ¿cuántos tipos de emprendedores existían? ¿Me pueden recordar? ¿Cómo era la pregunta, profe? No la escuché esa parte. ¿Cuántos eran los tipos de emprendedores que existían? Estaba el emprendedor. Se corta Roger, parece. Se corta. ¿Veis por ahí? Se cortó. Ya tenemos, me voy a ir ayudando acá, que se corta la comunicación, Roger. Estaba hablando, pero no se Ya. escuchó nada. Teníamos cuatro, ¿cierto? El emprendedor social era uno. El interemprendedor, el intra y el emprendedor empresario. Ya a esta altura debiésemos tener clara la característica de estos cuatro tipos de emprendedores, ¿ya? Para saber si es que queremos emprender, a cuál de ellos nos queremos, a cuál de ellos nos queremos identificar o seguir la línea de trabajo. Sabemos que el emprendedor social busca un beneficio eh, que va para la comunidad o para su entorno. Muchas veces estas empresas no buscan fines de lucro,
¿cierto? Habíamos dicho que el fin de lucro era no sacar ganancias, sino que reinvertir la ganancia en la misma empresa, obviamente sacando los sueldos correspondientes a quienes participan, ya, pero no retirando la utilidad. Tenemos al interemprendedor, ¿cierto? Que aprende todo lo que puede de una empresa para luego formar su propia empresa, ya con todo lo que aprendió. También tenemos al intraemprendedor, quien es que aporta con ideas de emprendimiento para la empresa a la cual él trabaja. Y tenemos al emprendedor empresario, o sea, es aquel que se lanza a la piscina con sus conocimientos y forma su propia empresa, ya que es una persona que tiene conocimientos técnicos, de liderazgo, ciertas características que también habíamos analizado, que tenía que tener el emprendedor, que era, o ciertas cualidades que era tener confianza en uno mismo, la creatividad, iniciativa, tenacidad, trabajar en equipo, sentido crítico, etcétera. Todas esas cualidades que debía tener el emprendedor. Entonces ya hemos ido analizando qué cualidades debe tener el emprendedor, cuál es la característica clave del emprendedor, que es que tiene que ser arriesgado, ¿ya? El riesgo, no le teme al riesgo, ¿ya? Habíamos definido que el riesgo era un 50-50. El riesgo solamente te indica que puede haber tanto probabilidades como de fallar o de ser exitoso, ¿ya? Eso del riesgo también se puede medir. Existen ciertas técnicas en la ingeniería que te permiten medir la capacidad de riesgo de éxito o de fracaso de un proyecto con ciertas variables, ¿ya? Pero el riesgo es es porque se le denomina riesgo porque no tienes la certeza de si eso va a tener éxito o va a ser un fracaso, ¿ya? Pero no, el riesgo en sí no es algo malo, solamente te dice que podría haber probabilidades de que sí o de que no, ¿ya? De que funciona o de que no. Pero el riesgo en sí no es algo malo, es algo bueno o malo, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Entonces, teniendo definidos los tipos de emprendedores, las cualidades que debe tener y cómo activo las ideas para generar estas ideas, también habíamos analizado que una vez que yo ya tengo la idea, a través de estas técnicas, que era la lluvia de ideas, que era poner un tema general y empezar a decir lo que se te venga a la mente y escribirlo, luego de eso ir ordenando estas ideas para obtener una idea más depurada. La galería de famosos que hablaba de cómo resolvería un problema alguien que yo admiro, una persona famosa. Sería como pensar, ponerme en el lugar de cómo pensaría tal persona que yo admiro o de tal famoso. Observar el entorno, que les decía que era simplemente pararse en un lugar, mirar, observar, ver qué le falta, qué podría agregar, qué podría cambiar, ¿ya? ¿Qué podría mejorar? ¿Ya? Simplemente observando el entorno, parándome mirando un punto fijo, ¿ya? El método Delphi, que era reunir un grupo de personas, plantearle una situación, ver sus respuestas, intercambiar estas respuestas entre la misma gente y ver qué opiniones dan sobre esa respuesta a un problema. Ya de ahí también se podría obtener información bastante valiosa. Inspirarse en la flora y fauna, que es ver el contexto de la flora, o sea, de las plantas, ya de, no sé, tu contexto de naturaleza, y la fauna, contexto de animales que hay cerca de tu entorno donde quieres emprender, ¿ya? Es más que nada inspirarse en la naturaleza que rodea el contexto donde tú quieres emprender, o ver qué de la naturaleza puedo sacar o podría mejorar, o buscar alguna solución como emprendimiento. Y la técnica Da Vinci, que busca que a través de dibujos, ya dibujar simplemente lo que se te venga a la mente, puedas despertar alguna idea o algún punto creativo que estaba ahí dormido en tu subconsciente a través del dibujo en la técnica Da Vinci. ¿Ya? Avanzando con esto, también habíamos analizado que tenemos que ver
el entorno que rodea donde yo quiero ejercer o mantener mi emprendimiento. Dentro de estos entornos teníamos el entorno económico, el entorno social, el entorno legal, el entorno tecnológico y el entorno ambiental. Económico, ver qué tal va el contexto económico, sea monetario, del lugar o del país donde yo quiero implantar mi emprendimiento. O sea, la gente tendrá la capacidad de comprar mi producto a tal precio o puedo vender ese producto a tal precio si la gente no puede pagarlo o puede pagarlo o tendría que bajar el costo de producción o bajar la calidad del producto para que la gente tenga la capacidad de pagar. Eso es un análisis que hay que hacer, económico, ¿ya? Ponerme a pensar en eso. El entorno social, ¿ya? Ver, por ejemplo, si voy a vender un producto en un lugar donde vive mucha población inmigrante, quizás esa población inmigrante no tiene mucha conexión con mi producto, ¿ya? Porque ellos tienen otra idiosincrasia, ¿cierto? Otro modo de vida en el cual mi producto quizás no les llama la atención. Entonces, eso también tengo que ver el entorno social, a quién va dirigido mi producto. Si esa persona le va a tomar interés o ese grupo étnico, ¿cierto? De inmigrantes o de cualquier contexto social, pueda tomarle interés a mi producto. ¿Ya? Eso también tengo que analizar, pues, dónde lo voy a situar, dónde va a estar. El entorno legal, si mi producto cumple con las leyes que rigen cierto sector o cierto país o cierta comuna, ya tengo que ver el entorno legal también, porque si me voy a poner a vender un producto que está prohibido o que necesita un permiso sanitario, por ejemplo, del Ministerio de Salud, ¿qué puede pasar? Que vengan un día X y cierren mi negocio o me decomisen o me quiten mi producto, obviamente me va a perjudicar, ¿cierto? Y podría perder todo, ¿ya? El entorno tecnológico, ¿ya? Por ejemplo, el entorno tecnológico, ver qué tanto afecta la tecnología que está en el entorno, ¿ya? A mi producto, o si mi producto puede aportar a esa tecnología ya existente, o si la tecnología que está a mi alrededor puede afectar directamente a la venta de mi producto, ¿ya? Eso es también algo que tengo que hacer análisis, ya de ver que, no sé, por ejemplo, quiero vender martillos, un ejemplo muy básico, y 3 calles más allá venden martillos pero automáticos que golpea solo, como el que inventó el Homero, ¿ya? Entonces, ese tipo de tecnología va a afectar directamente mi producto. Entonces, tengo que hacer ese análisis también de la competencia tecnológica y de cómo podría afectar esa tecnología también a la venta de mi producto, ¿ya? El entorno ambiental también. ¿Cómo afecta el ambiente a la venta de mi producto? Por ejemplo, si voy a vender mi producto a la intemperie, la lluvia, podría llover todos los días, podría afectar mi producto. O mi producto propiamente tal podría dañar el medio ambiente. Eso también lo tengo que tomar en consideración. Tengo que tener cierta conciencia de que mi producto también no dañe este medio ambiente o el ambiente en el cual va a ser vendido o expuesto, ¿ya? Luego de eso, chiquillos, empezamos a analizar los entornos macro, ¿ya? Los aspectos macro del entorno, que era un poco parecido a lo que acabamos de ver, en el cual tenemos 6, se los voy a dejar anotados acá, 6 aspectos macro, entorno, ¿ya? Donde tenemos cultural, social, político,
económico, tecnológico, demográfico y competitivo. Bueno, el cultural social ya lo habíamos analizado. El cultural social ya lo habíamos analizado, que depende de la cultura a la gente a la cual le quiera dirigir mi producto, ¿ya? El político también va muy relacionado con lo que tiene que ver con lo legal, ya con lo que tiene que ver con leyes, con la política también actual del país. Si establemente el país está en un estado político estable, ¿ya? Entiéndase, no sé, golpes de estado. Por ejemplo, Chile, desde octubre sabemos que está viviendo una inestabilidad política causada por un estallido social. Ese es el análisis o el aspecto macro que se tendría que analizar para implementar un emprendimiento hoy en Chile, sumado a aspectos están aquí, eh, económicos, ¿ya? Político-económico, porque de la parte política empezó a afectar al tiro el entorno económico. Ya sabemos que Chile hoy, el día de hoy, está cursando una crisis provocada en primera instancia por el estallido social que la exacerbó, sumada a una crisis internacional que estaba anunciada, ¿ya? Y que va a pasar, ¿ya? Más la pandemia. O sea, hay tres factores que están al día de hoy influyendo económicamente, que sabemos que estamos en una crisis económica que está subiendo, todavía no llega a su peor etapa, pero que está relacionada directamente también al aspecto político, ¿ya? Profe, A todo relacionado. Dígame. ¿podemos decir que hoy en día es malo ser emprendedor en este tiempo? Mira, no es que sea malo, no es que sea malo. De hecho, No, es que tenga menos ganancias que antes uh-huh, del estallido, de lo que pasó con el coronavirus y todo esto. uh-huh. Antes podríamos decir que estaba como un poco más estable, ahora está inestable. Claro, mira, te voy a hacer la explicación. Lo que pasa, vamos a definir una palabra, que es la palabra crisis. ¿Ustedes saben qué significa la palabra crisis en sí? ¿De dónde viene? ¿La No. han escuchado? ¿No? O sea, Crisis, crisis, pero ¿no? el significado en sí Significado de total no. crisis, ¿no? Ya mira, el significado de la palabra crisis viene de crecer, ¿ya? O sea que cuando hablamos de crisis, es una oportunidad para crecer, ¿ya? O sea, para buscar una forma más madura o con conocimiento de cómo enfrentar una situación o problema, ¿ya? Si tú me preguntas el día de hoy, ¿es muy difícil emprender? Yo te diría que no es difícil, pero si sabes analizar este contexto que te estoy presentando, si lo sabes analizar, lo sabes leer, de este minuto de crisis podría ser de los más exitosos si sabes cómo leer todo lo que está pasando. Te lo pongo así. El día de hoy existe una necesidad, ¿ya? Una necesidad que está provocada por la pandemia. Esa necesidad es que nosotros necesitamos productos y servicios, pero tenemos un inconveniente de que esos productos y servicios ya no los podemos salir a buscar. O sea que si tú tienes la visión de ver de que, a ver, la gente no puede salir, ¿y qué pasa si yo le llevo las cosas a su casa? Si te fijas, al día de hoy han salido muchos emprendedores, ¿ya? O gente que cambió el chip, dio vuelta, dijo, a ver, si la gente no puede salir a comprar, yo le llevo las cosas a la casa. Me he fijado que el día de hoy, hasta el día de hoy, ha habido mucha gente que ha salido con sus autos, sus camionetas, a ofrecerte el producto a la puerta de la casa y al mismo precio o incluso más barato
que en las ferias o en los almacenes. Entonces, si te fijas, esas personas hicieron una buena lectura de lo que estaba pasando. Ya, o sea, se sentaron y dijeron, a ver, ya no se puede vender en una tienda física o en un local. Entonces, ¿qué hago? Voy y le llevo a la gente el producto a su casa. Entonces, si te fijas, ahí hay una buena lectura. Y de la crisis, ¿cierto? De esto que parecía malo, puede salir una gran oportunidad. Entonces, si me preguntas, ¿es problema emprender hoy? Yo te diría que nunca es un problema emprender, nunca te va a ser, a menos obviamente que haya un apocalipsis, que la plata ya pierda el valor y que no haya estamentos legales, o eh, se venga la sociedad abajo, ¿ya? Pero si tienes la capacidad de leer estos factores que te estoy dando, yo te diría que en ningún momento es malo para emprender, solamente tienes que tener la capacidad de ver cuál es la necesidad que está en ese minuto, ¿ya? Y cómo yo puedo satisfacer esa necesidad, ¿ya? De hecho, acá el libro, que este libro que está acá, que se supone que mañana se los van a entregar, pero no me ha llegado la información, se supone que se los debiesen dar en físico para que lo vayan a retirar. Les tengo que dar la información, sí. Dice, habla de las necesidades. Lo que te estaba hablando yo recién dice, una necesidad es una carencia que debe ser satisfecha. Y ahí para que vayan haciendo el link o el análisis. En economía se considera que las necesidades son infinitas. O sea, ya nos hablan de que siempre va a haber necesidades. El humano siempre tiene alguna necesidad de algo. O incluso nosotros podemos crear una necesidad. Ya podemos hacer que tú necesites mi producto. ¿Ya? Dice, las necesidades son infinitas y abarcan todos los aspectos requeridos para vivir en forma adecuada. Ya, o sea que pueden abarcar desde, no sé, la comida, el bienestar, el techo, la educación, etcétera, cualquier necesidad. Dice, en estos términos, una necesidad es una carencia unida al deseo de satisfacerla. Lo que te explicaba recién, el día de hoy existe la carencia de que no tengo la libertad de ir y comprar el producto directamente en una tienda, ¿ya? Entonces existe una necesidad. Y es ahí donde salen los emprendedores, analizando bien el contexto social que está ocurriendo, y dicen, entonces yo te llevo la comida a la casa, incluso te la voy a vender un poquito más barata que en la feria y un poquito más barata que en el almacén. Negocio redondo, pues, o sea, tú te lo llevan a la casa gratis y más encima te lo venden incluso un poco más barato en algunos casos, ¿ya? O sea, esa persona hizo una buena lectura de lo que estaba pasando y lo que podría parecer un panorama oscuro, malo, con todo lo que está pasando del coronavirus, de la crisis, para él en ese minuto, como tuvo una buena lectura, es el minuto máximo de gloria porque su emprendimiento está tomando vuelo, ¿ya? Dice, un proyecto de emprendimiento debe considerar como primer paso el análisis de las necesidades del entorno. Y esto es fundamental. Si tú quieres poner un emprendimiento, tienes que analizar primero. No es llegar y lanzarte, es analizar con lo que estamos viendo en clase. Ya tengo que analizar dónde voy a tirarme con ese proyecto. ¿Ya? Dice el análisis, la necesidad del entorno para enfocar un producto o servicio que logre satisfacer alguna de ellas de manera creativa y novedosa. O sea, sabemos que la venta de puerta a puerta siempre ha existido, ¿ya? Siempre ha existido. Pero ahí entra el otro punto, que es cuál es el valor agregado que le doy a esta venta de puerta a puerta. Que como te decía, podría ser el valor agregado vender más barato incluso que la feria o más barato que el almacén. Eso ya es un producto, un valor agregado. O ofrecerte algunos productos que los demás no ofrezcan. Por ejemplo, no sé, llevarte carne a la casa, carbono para hacer un asado, etc. Pero todo eso viene de parte del análisis, ¿ya? Viene de parte del análisis que debo hacer.
¿ya? Que son cultural, social, a quién va dirigido el producto, político, analizar las políticas del país, la estabilidad política, las leyes que rigen el país, la economía, ¿ya? Actual del lugar donde estoy haciendo este emprendimiento, el tecnológico que ya lo vimos, el demográfico. El demográfico habla de la cantidad de gente, ¿ya? Que va a estar dispuesta a lo mejor a comprar mi producto, de la cantidad de gente que pasa por un determinado lugar. Porque si la gente es poca, ya mi producto obviamente no va a tener ese tiraje, mi producto o servicio no va a tener ese tiraje para poder crecer, ¿ya? Entonces es importante también analizar el demográfico, ¿ya? Y obviamente el competitivo, ver qué está haciendo la competencia, ¿ya? O sea, tengo que ver al lado, mirar para el lado, qué está haciendo mi competidor. Y es ahí donde entra el concepto del valor agregado que les comentaba yo. ¿Qué hace que mi producto sea distinto del resto y que hace que tú quieras tener mi producto? O sea, yo tengo que ofrecer algo que vaya más allá y eh, haga que la gente quiera tener mi producto, ¿ya? Lo que les comentaba yo, lo que hace Apple. Apple sabemos que tecnológicamente no te ofrece celulares tan avanzados tecnológicamente, o sea, lo son, de gama alta y todo lo que quieras decir. Pero en comparación a otras marcas, Apple no te ofrece tanta tecnología. Pero sí lo que te ofrece Apple es diferenciarte del resto. De hecho, su eslogan, siempre lo digo, es piensa diferente. También Apple te vende su diseño, que es distinto al de los demás, ¿ya? ¿Cierto? Es como más redondito, más brillante, más bonito, tiene la manzana. Entonces, eso es lo que te ofrece Apple. Es como diferenciarte del resto y parecer de que eres de un grupo determinado de gente que utiliza Apple. Esa es la estrategia de ellos, ¿ya? Su valor agregado. Lo que hablamos de benedictino. Benedictino era un agua mineral como cualquier otra, pero ellos ofrecían venderte un agua que estaba libre de sodio, o sea que no tenía sal, ¿cierto? Porque sabemos que las aguas siempre traen un poco de sal, ¿ya? Y para las personas que hacen dieta, que tienen enfermedades relacionadas con la presión, la sal es dañina en el sentido de que te hace retener líquido. Entonces ellos que te ofrecían que su agua benedictino era sin sal, era 100% purificada, o sea, no traía sodio. Y eso diferenció a benedictino de las demás aguas. Y eso hizo interesar a Coca-Cola de querer comprarle el producto a esta persona que había creado benedictino, que era un agua sin sodio. O sea, el tipo solamente se enfocó en que fue donde unos científicos, sí, fue donde unos científicos les dijo, por favor, quiero que me digan cómo sacarle el sodio a esta agua, les pago y véndanme esta agua, pero sin sodio. Esa fue su idea. Y esa fue la diferencia que marcó a su producto, ¿ya? Y eso va a ayudar mucho a la hora de lo competitivo. O sea que si al día de hoy yo tengo la inteligencia para ver cuál es la necesidad que está afectando al mercado o qué es lo que necesita la gente, si tengo esa capacidad, ya podría ser de esta crisis hacer que sea la gran oportunidad y a lo mejor volverme millonario con mi emprendimiento, a pesar de que hay una crisis económica, social y sanitaria. ¿Ya? Podría ser la oportunidad de muchos de volverse multimillonarios con algún negocio. Pero como les digo, esto conlleva un análisis que se debe hacer, se debe pensar y se debe aplicar y probar. ¿Ya? Entonces, chiquillos, eh, tenemos los 6 aspectos macros del entorno que son cultural, político, económico, tecnológico, demográfico y competitivo. Quisiera saber si tienen preguntas, algo que acotar. No, profe, lo que le quería preguntar sobre ¿Sí? el libro. Sí, sobre el libro me dijeron que el día jueves van a entregarlo, pero no me han dicho la hora, entonces por eso no le he dicho nada hasta el minuto. Ya sé que voy a esperar que me confirmen bien para que no vayan a darse una vuelta por la oscura. ¿Ya?
Ya porque en el preuniversitario también tienen que entregar los libros, Ujú. entonces no nos sirven a nosotros, por así decirlo, que lo tengamos online, porque igual nos dificulta para hacer los problemas. No, y de hecho no está el libro online. Sí lo he buscado, pero no está. Y de hecho, para comprarlo súper caro, lo vi, estaba como a 18.000 pesos, 13.000 pesos. Chuta. Así Ya, pero eso que, era, profe. sí, así que si le llega el libro, cuídenlo porque es bastante caro. ¿Ya? Y eso pues chiquillos, no sé cuánto tiempo nos queda, parece que ya nos queda poquitito. Bueno, no me aparece el tiempo. Ya, pero eso pues chiquillos. Entonces lo que les comentaba, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que ya hemos visto las cualidades del emprendedor, su característica principal, que es ser arriesgado, ¿ya? Las técnicas para generar ideas de emprendimiento, ¿ya? Los tipos de emprendedores y los 6 aspectos macro del entorno que debo analizar cuando ya tengo la idea de emprendimiento, ¿ya? Así que con esto ya podemos ir avanzando en el tema del emprendimiento. Ya para la próxima clase vamos a empezar a conocer qué es el FODA, ya que es una matriz que permite clasificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, que este análisis FODA me va a permitir ver ciertos aspectos que a lo mejor aún no veo en mi proyecto. ¿Ya? Ciertas fortalezas que puede tener mi proyecto, ciertas debilidades que podrían afectarlo, las amenazas y las oportunidades. Vamos a entender qué es la matriz, cómo está dividida también y cómo se usa. Y esta matriz la pueden aplicar a cualquier aspecto de su vida, ¿ya? Si quieren comprar algo, un aspecto sobre sí mismos, un aspecto sobre una carrera que quisieran estudiar a lo mejor, se puede aplicar en cualquier estamento, por decirlo de algún modo, ¿ya? Así que eso pues chiquillos, esa sería la clase del día de hoy. No quiero avanzar con más temas porque ya queda poquitito tiempo y quedaríamos ahí corto, así que el tema del FODA lo vamos a dejar para la próxima clase. Recuerden que están las actividades en la página del colegio. Por favor, envíenme las actividades al correo para saber más o menos cómo van. Sí, Ya, pero es que a mí se me olvida, se lo voy a enviar, pero se me olvida. ya déjelo Es anotado que por tengo que ahí. hacer, es que también se me enredan las cosas por el tema del preu, como también tengo que hacer las otras cosas, pero Ujú, ahí se lo voy a enviar, profe. sí. Chiquillos, técnica fácil, Roger. Por ejemplo, si te enredas mucho, hazte una lista. Una lista y vas chequeando las cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, yo hago eso. Tengo una lista acá en un cuaderno, todas las cosas que tengo que hacer en el día y cuando las voy haciendo, las voy tachando. Y ahí no Vale, se me profe. olvida nada. Es buena técnica. Sí, porque de repente, no sé, el jueves tengo preu de matemáticas y de repente paso los ejercicios y también tengo que hacer los ejercicios de la guía Claro. del colegio, entonces se me enreda. Entonces voy a tener que hacer eso de anotar las cosas Sí, primero y después. una lista chequeo y después uno va tachando. Asunto arreglado. A mí por lo menos me funciona muy bien. Ya, vale, profe, gracias. Ya pues chiquillos, eso sería el día de hoy, la clase de emprendimiento y empleabilidad. Ya nos vemos el próximo lunes en Cuarentenados Totales. También me tocó la cuarentena acá, así que a Profe, una cuidarse. pregunta. Dígame. El profe Medel, Ujú. ¿cuándo era su clase? El día viernes, ¿cierto? Sí, creo que los viernes en la tarde quedó de acuerdo, que no tengo el correo, pero le envié el correo, está en su correo, Mm, la información, ya, para que lo busquen. vale, profe, gracias. Pero es los viernes. Ya, eso quería saber, Ujú, que si no me complicaba con el tema del preu. ujú. Pero eso, gracias. Así que eso, chiquillos, cuídense, cuiden a su familia también, lávense las manitos y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Chao, profe. Así que chao, que estén muy bien, chiquillos, cuídense.